En el episodio 138 de Cranberry Sherbet, Asil persiguió a Nursema e Ilami, adelantando sus coches uno a uno para alcanzarlos. En ese momento, Nursema le dijo a Ilami que debía detenerse. Ilami no entendió las palabras de Nursema, así que ella le dijo que no podía. Ilami quedó atónito ante la respuesta de Nursema. Justo entonces, un camión que venía en sentido contrario volcó. Ilami se desvió de la carretera y perdió el control de su coche, que volcó en un accidente. Al ver el choque, Asil frenó bruscamente. Entonces, el coche que venía detrás no pudo frenar y chocó contra el de Asil por detrás. Esto fue una clara declaración de que rechazaba todo el futuro que había estado intentando construir con Ilami. Estas palabras fueron, en realidad, el momento en que las emociones reprimidas de Nursema estallaron. Desde la perspectiva de Ilami, lo sucedido fue una devastación total. Hasta ese momento, creía que Nursema estaba a su lado, que podía construir una nueva vida con ella. Pero el repentino anuncio de Nursema de que se rendía desestabilizó por completo a Ilami. Este duro golpe emocional al volante le hizo perder la concentración. Y fue entonces cuando el destino intervino. El vuelco del camión que venía en sentido contrario elevó instantáneamente la tensión de la escena a su punto máximo. El camión, al perder el control y bloquear la carretera, provocó el pánico en Ilami, que ya estaba emocionalmente afectado. Este fue uno de los mensajes importantes que transmitió la serie. A veces, las mayores catástrofes de la vida ocurren en segundos. Un momento de descuido, un momento de pánico, puede cambiar toda una vida. La escena del accidente, donde Ilami pierde el control del volante, fue filmada con gran fuerza. El coche desviándose de la carretera y volcando repetidamente representó no solo una colisión física, sino también la conmoción en la vida de los personajes. Las imágenes del coche dando vueltas fueron como una representación visual de la creciente tensión a lo largo del episodio. Pero los acontecimientos no terminaron ahí. La inclusión de Asil en la escena intensificó aún más el impacto emocional del accidente. Seguir a Nursema e Ilami ya era un riesgo enorme. Lo que hizo Asil fue un último recurso para evitar perder a la mujer que amaba. Sin embargo, esta persecución trajo consigo la tragedia. La reacción de Asil al presenciar el accidente fue muy realista. Ver cómo el coche que intentaba alcanzar segundos antes volcaba ante sus ojos lo dejó paralizado. Aunque frenar bruscamente fue un acto reflejo, desencadenó otro peligro. El coche que venía detrás no pudo detenerse y chocó contra el de Asil, creando el segundo eslabón de la cadena de la tragedia. En este punto, el guión utiliza un simbolismo muy importante. Mientras Asil intenta alcanzar a Nursema, en realidad se dirige hacia su propia perdición. Su búsqueda del amor, en última instancia, los enfrenta a la muerte, tanto a él como a quienes persigue. Esta situación añade una dimensión trágica a la historia del personaje. El silencio que siguió al accidente fue uno de los momentos más impactantes de la escena. Ese breve silencio tras los vuelcos, el sonido de los frenos y las colisiones dejó al espectador sin aliento frente a la pantalla. Porque en ese momento, todos se hacían la misma pregunta: ¿quién sobrevivió? Desde la perspectiva del final de temporada, este accidente fue mucho más que un clásico final de infarto. Porque los tres personajes en el centro del accidente son nombres que afectan directamente al futuro de la historia. La supervivencia de Nursema, el estado de Ilami y las consecuencias del golpe que recibió Asil se han convertido en las grandes incógnitas de la nueva temporada. Para Nursema, este accidente también puede interpretarse como una metáfora del renacimiento. Enfrentarse a la muerte justo en el momento en que tomó la decisión más importante de su vida podría ser un presagio de la transformación que experimentará después. Si sobrevive, ya no será la misma Nursema de antes. Porque ha pagado un precio muy alto por la decisión que tomó. Para Ilami, esta escena representa una gran tragedia. El accidente que ocurrió en los segundos en que la mujer que amaba lo rechazó se convirtió en el momento más oscuro de su vida. La culpa y la carga psicológica que Ilami experimentará posteriormente podrían desempeñar un papel importante en las tramas de la nueva temporada. Por parte de Asil, la situación es diferente. Aunque no fue la causa directa de los hechos, se convirtió en parte del desastre. Su negativa a abandonar la persecución y su temeridad también lo arrastraron al accidente. Por lo tanto, parece muy probable que en la nueva temporada, el personaje se culpe a sí mismo y se sienta responsable de lo sucedido. En conclusión, esta escena final del episodio 138 hectáreas quedado grabada en la memoria como una de las secuencias de mayor tensión de KZLSK Sherbeti en los últimos años. La emotiva confesión de Nursema, la conmoción de Ilami, el caos creado por el camión volcado, el coche dando vueltas y la posterior implicación de Asil en el accidente. Todos estos acontecimientos, aunque ocurrieron en cuestión de minutos, fueron una explosión de la carga emocional acumulada a lo largo de la temporada. Esta escena,
que dejó al público con decenas de preguntas para la nueva temporada, demostró una vez más el éxito de la estrategia de final de temporada de la serie.